y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema más limitado, más acotado, que es la cuestión de los derechos humanos y la población LGTB, pero no me voy a referir a todo el tema porque esto sería para un curso, no para una charla, sino que voy a concretarme fundamentalmente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, a la situación en el contexto continental nuestro. El panorama general de jurisprudencia nuestro en la Corte se concreta básicamente en tres casos. El caso Atala Rifo y Niñas versus Chile de 2012, Duque versus Colombia de 2016, Flor Freire versus Ecuador de 2016 y sobre todo la opinión consultiva número 24 de 2017. Hasta el año 2012 solo había habido un único caso específicamente referido a la materia en la Corte Interamericana. Sin embargo, las medidas de reconocimiento y protección de la población LGTB aún resultan un poco incipientes y recientes, puesto que apenas es en el año 2015 que la Comisión Interamericana emitió el primer informe con interés y con alcance para todos los países de la Organización de Estados Americanos. De todas formas, existen en la región algunas decisiones previas de la Corte, pero referidas a no discriminación en términos generales. En este sentido, hay una opinión consultiva del año 1984 y otra del año 2003. En ambas, el tribunal entiende y reafirma la igualdad como condición esencial de la persona humana, prohíbe cualquier medida que considere un grupo de personas superior a otro, vincula esto con las obligaciones que contemplan los artículos 1 y 24 de la Convención Americana. Y respecto de las obligaciones impuestas por los derechos a la igualdad y a la no discriminación, la Corte, con anterioridad a los casos más específicos, fijó reglas generales para los estados. Abstenerse de incluir en su ordenamiento jurídico normas discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en diferentes grupos, revocar las normas de carácter discriminatorio, combatir las prácticas discriminatorias y adoptar normas y acciones necesarias para reconocer y asegurar la efectiva igualdad de todas las personas ante la ley. La incorporación en particular de la no discriminación por orientación sexual a la agenda del órgano jurisdiccional es decir, de la Corte, está precedida por la incorporación del tema a los órganos políticos regionales, que se inició aproximadamente, diría yo, a partir del 3 de junio del 2008, cuando la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución, la 2435, titulada Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género. En el 2009, la Asamblea General insistió en el tema mediante otra resolución que con el mismo título solicitaba a los estados la adopción de medidas para la responsabilidad penal de las personas que perpetrasen actos de violencia contra las personas de este grupo en razón de su orientación sexual o identidad de género. En el 2010 volvió sobre el tema con otra resolución que reiteró las anteriores y además determina que los estados deben adoptar garantías de no repetición y de acceso a la justicia. Y también le pide a la Comisión Interamericana que estudie la posibilidad de elaborar un informe temático y que incluya la cuestión en su sesión ordinaria. En el 2011 hay otra resolución que determina que los estados implementen políticas públicas contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos presentó un proyecto de resolución en el 2013, reiterando todas estas previsiones de las anteriores resoluciones y solicitando a la Comisión Interamericana que hiciese un estudio sobre la situación de las legislaciones vigentes en los Estados miembros de la OEA. Y sobre todo que destaque cuáles legislaciones eran las que limitaban derechos en razón de la orientación sexual e identidad de género. Finalmente, el 5 de junio del 2013, la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, en la que se incluye una clara referencia a la orientación sexual, identidad y expresión de género como formas prohibidas de discriminación. Esta convención insta a los estados adheridos a la adopción de políticas públicas especiales y acciones afirmativas para promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades. En este contexto, que es el contexto de los órganos políticos de la OEA, es que la Corte Interamericana entra jurisprudencialmente con el primer caso, que es el caso del año 2012, el primer caso contencioso que se plantea ante la Corte, que es Atala Rifo y Niñas versus Chile. Es una sentencia del 24 de febrero del 2012. ¿Qué se planteaba en este caso? Hay un proceso de tutela y custodia de 3 niñas que se tramitó ante la Justicia de Chile, promovido por el padre de las niñas, en razón de que estas niñas convivían con la madre y la madre tenía una pareja del mismo sexo. El padre pretendía que esto provocaba un grave daño en la salud psíquica de sus hijas. El caso se tramita en la justicia chilena, da lugar a un litigio intenso, prolongado, y finalmente llega a la Corte Suprema de Justicia de Chile, que decide otorgar la custodia al padre de las niñas, dado que después del divorcio la madre, la esposa y madre de las niñas, convivía con una persona del mismo sexo. Los argumentos de la justicia chilena en las distintas instancias por las que fue pasando podrían resumirse en los siguientes puntos. La convivencia de la madre con su pareja del mismo sexo alteraría la normalidad de la rutina familiar, privilegiando los intereses y bienestar personal de la madre por sobre el bienestar emocional y adecuado proceso de socialización de las hijas. La madre habría privilegiado entonces su bienestar e interés personal por sobre el cumplimiento del rol materno, decían los jueces, en condiciones susceptibles de afectar el desarrollo posterior de las niñas. Los argumentos del padre resultan más favorables al interés superior de las niñas, decían los jueces, puesto que en el momento, en el contexto de una sociedad heterosexual y tradicional, cobran gran importancia. El segundo argumento refuerza el argumento anterior, una eventual confusión de roles sexuales que puede producirse en las niñas debido a la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, lo cual para los jueces chilenos configuraría una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores, respecto del cual deben ser protegidas. En tercer lugar, uno de los argumentos que se esgrimen es que el entorno familiar excepcional de las niñas se diferencia significativamente del que tienen sus compañeras y compañeros de estudios y sus relaciones de vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectaría su desarrollo personal. Ante la Corte Interamericana, se planteó que la decisión de la justicia chilena y los anteriores argumentos hacían responsable al Estado por trato discriminatorio e interferencia arbitraria en la vida privada y familiar de la madre y de las niñas. Fue opinión unánime
de todos los jueces de la Corte Interamericana en el caso, que el Estado chileno violó de ese modo el principio de igualdad y la prohibición de discriminación enunciadas en el 1.1 y el 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, con la expresión otra condición social establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana. En razón de esto, se afirmó, la Convención Americana proscribe cualquier norma o acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. La Corte observó, en este caso, porque lo que se invocaba era el supuesto interés superior del niño, que si bien es un fin legítimo, la sola referencia a esto en abstracto, sin probar en concreto los riesgos o daños que podría conllevar la orientación sexual de la madre para las niñas, no puede servir de argumento idóneo para la restricción del ejercicio de todos los derechos humanos, sin discriminación alguna, incluso por orientación sexual. Sea que el interés superior del niño en abstracto no puede ser utilizado para amparar discriminación en contra de la madre o el padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. La Corte constató que en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, de madres y padres solteros o de parejas divorciadas, las cuales en otro momento no serían admisibles, pero hoy son perfectamente admisibles en la sociedad. En este sentido, el derecho y los estados, se consideró, deben ayudar al avance social, pues de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos. Por último, cabe señalar que al mencionar que la interpretación del artículo 1.1 de la Convención Americana, que en otra condición abarca también la orientación sexual, a partir de ese caso sirvió también para la jurisprudencia sentada posteriormente en la opinión consultiva número 24 de 2017. Este fue el primer caso contencioso que se presentó ante la Corte y fue resuelto de esta manera en el 2012. 4 años después, llega a la Corte el caso Duque versus Colombia. En este caso, en 2016, la Corte condenó al Estado de Colombia por vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación de Ángel Duque, por no permitirle acceder en condiciones de igualdad a la pensión de sobrevivencia luego de la muerte de su pareja en el año 2001, por tratarse de una pareja del mismo sexo. La víctima, Duque, convivió con su pareja del mismo sexo hasta que este último falleció en el año 2001. La pareja del señor Duque estaba afiliado a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos y Pensiones y Cesantías, Colfondos. Al año siguiente del fallecimiento, exactamente en marzo del 2002, solicitó por medio de un escrito que se le indicaran los requisitos para obtener la pensión de sobrevivencia de su compañero, y Colfondos respondió indicándole que no ostentaba la calidad de beneficiario de conformidad con la ley aplicable para acceder a la pensión de sobrevivencia. Ante la negativa de Colfondos, el señor Duque ejerció una acción de tutela, sería algo más o menos parecido al amparo, a efectos de que se le reconociese su derecho y se pagara la sustitución de la pensión a su favor como mecanismo transitorio mientras se iniciaba la acción judicial respectiva. El juzgado de Bogotá denegó la tutela promovida, entendiendo que el accionante no reunía las calidades que la ley exige para entrar a sustituir en pensión al causante y que ninguna normatividad ni por vía jurisdiccional ha reconocido en este sentido algún derecho a las parejas homosexuales.
La misma sentencia agregó que la inconformidad del accionante puede resolverse a través de los procesos judiciales señalados por la ley, es decir, se le deniega lo que sería para nosotros un amparo y se le dice vaya a lo contencioso administrativo, y con eso bueno, va a tener unos cuantos años de trámite y después se resolverá. La normativa colombiana vigente al momento de la ocurrencia de los hechos indicaba que eran beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, y que para todos los efectos civiles se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente se denominan compañero y compañera permanente al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. Apenas a partir del 2007, la Instancia Judicial Suprema de Colombia reconoció jurisprudencialmente el derecho de pensión a las parejas del mismo sexo. Es decir, el caso lo plantea el señor Duque en el año 2002 y recién en el 2007 la Corte Constitucional de Colombia reconoce jurisprudencialmente el derecho de pensión. Al resolver el caso, la Corte Interamericana estimó que negar el acceso en condiciones de igualdad a la pensión de sobrevivencia constituyó un hecho ilícito internacional, por lo que declaró al Estado responsable por la violación al derecho a la igualdad y no discriminación contenido en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, estableciendo las medidas de reparación y no repetición correspondientes y habituales en sus sentencias condenatorias. En este caso se ratifica la jurisprudencia. Cualquier otra condición social de 1.1 de la Convención Americana incluye la discriminación por orientación sexual. Aquí vale la pena hacer notar que aquí precisó el concepto de discriminación la Corte, entendiendo que una diferencia de trato tiene ese carácter cuando carece de justificación objetiva razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Esto implica que la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa, debiendo ser particularmente serias las razones que un Estado esgrima para limitar un derecho. Dado que el Estado, en este caso el Estado colombiano, no brindó ninguna explicación satisfactoria sobre la necesidad de establecer la diferencia de trato, el tribunal concluyó que la diferenciación establecida en la antecitada ley y su decreto reglamentario que limitaban la pensión por sobrevivencia era discriminatoria y violatoria del artículo 24 de la Convención. En esta sentencia no se avanzó demasiado en los derechos de igualdad y no discriminación en materia de diversidad sexual, puesto prácticamente no se hizo más que reafirmar la jurisprudencia que se había adoptado en el caso Atala Rifo, el antes mencionado de las niñas chilenas. Tampoco la Corte en esta sentencia entró en la consideración de los elementos contextuales de discriminación existentes en la sociedad. Muchas veces en las sentencias de la Corte Interamericana se hace referencia al contexto, es decir, a las circunstancias en que tiene lugar la violación. En este caso no se profundizó mucho el contexto, sino que se limitó a un análisis normativo de la problemática. Los patrones sociales de exclusión estructural que podrían haber sido quizá objeto de análisis en esta jurisprudencia, para avanzar un poco más en la defensa de la población LGTB, bueno, aparecieron posteriormente recién. Creo que en este sentido es mucho más importante lo que se dice en la opinión consultiva del año 2017, a la que me voy a referir más adelante. El tercer caso en que se plantea una cuestión de discriminación es el caso Flor Freire versus Ecuador,
que es una sentencia del 31 de agosto de 2016. Es una sentencia extraña, pero es interesante el caso. El señor Flor Freire ingresó a la fuerza, al ejército ecuatoriano con el grado de subteniente de caballería en el año 1992. Y al momento de su separación del ejército tenía el grado de teniente y prestaba servicios en la cuarta zona militar del Ecuador. El caso tiene su origen en hechos que tuvieron lugar a fines del 2000 en las instalaciones de un fuerte militar Amazonas y que dieron lugar a un proceso disciplinario en la jurisdicción militar. Respecto de estos hechos se han sostenido dos versiones que son incompatibles, respecto de la cual la Corte Interamericana determinó que no disponía de elementos probatorios suficientes que le permitiesen inclinarse por una u otra de estas versiones. Varios funcionarios militares afirmaron que ese día habrían visto al peticionante Flor Freire y un soldado teniendo relaciones sexuales en la habitación del primero. Esta versión fue la acogida por las decisiones que posteriormente fueron adoptadas por los diversos órganos que intervinieron en el caso. La versión de la víctima es completamente distinta. Negó terminantemente esa versión. Explicaba que ese día se encontraba cumpliendo funciones en la policía militar, que encontró al soldado ebrio, que el soldado estaba en un baile, estaba haciendo un papelón, etc. Lo llevó al recinto militar, el soldado quería volver, por ende lo metió en su cuarto, etc. Niega prácticas homosexuales de su parte y atribuye todo esto a que se estaba ocupando o se estaba haciendo cargo de compras y por ende estaba desbaratando todo un aparataje de negociaciones, de negocios, que se estaba realizando, que estaban realizando algunos oficiales. Bueno, de acuerdo a la versión del peticionante, la baja se debió a una venganza por sus decisiones de reducir gastos indebidos y corruptos en la fuerza, puesto que era el encargado de la compra de alimentos y de otros bienes. El peticionante rinde una declaración en noviembre, inmediatamente después. El reglamento contemplaba una sanción menos grave para los actos sexuales ilegítimos y más grave para los actos de homosexualidad, el reglamento militar. Por lo que la Comisión Interamericana ante la Corte, la Comisión opera normalmente como fiscal ante la Corte, alegó que eso tenía carácter discriminatorio. Además sostuvo la Comisión que en el proceso específico, tanto en la actividad probatoria como en la motivación judicial, estuvieron presentes sesgos y prejuicios discriminatorios respecto de la actitud de una persona para ejercer sus funciones dentro de una institución militar en razón de su orientación sexual real o percibida. En síntesis, en el caso Flor Freire, se discute la responsabilidad internacional del Estado del Ecuador como consecuencia de decisiones que dieron lugar a la separación de este como funcionario militar, basadas en el entonces vigente reglamento de disciplina militar y especialmente en la norma que sancionaba con la separación del servicio los actos sexuales entre personas del mismo sexo. La Comisión Interamericana alegó en el proceso que se habría violado la garantía de imparcialidad y que la demanda de tutela presentada no habría constituido un recurso efectivo para proteger los derechos. Durante el proceso, el peticionante Flor Freire no solo negó la veracidad del acto sexual con otro hombre, sino también afirmó de manera insistente que no se identificaba como homosexual. Resulta importante señalar que la Corte Interamericana ratificó en esta sentencia que la orientación sexual se encuentra ligada al concepto de libertad y a la consiguiente posibilidad de toda persona de autodeterminarse
y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones. En este sentido, la orientación sexual de una persona dependerá de cómo ésta se autoidentifique. Y por lo tanto, para el tribunal lo único relevante al momento de definir la orientación sexual es la forma en que el peticionante se identifica. Esta fue la posición de la Corte. No obstante, para la decisión del caso, lo que era determinante para la Corte Interamericana era si el peticionante había sido separado de la fuerza en virtud de una orientación sexual diversa, sin importar para nada si ésta era real o percibida por terceros. En este sentido, la Corte señaló que es posible que una persona resulte discriminada con motivo de la percepción que otros tengan acerca de la relación con un grupo o sector social, independientemente de que ello corresponda con la realidad o con la autoidentificación de la víctima. Acá se siente una jurisprudencia interesante. Al igual que otra forma de discriminación, la discriminación por percepción tiene por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona, que es reducida a una única característica que se le imputa sin que importen otras condiciones personales. El Estado alegó que al tiempo de los hechos no existía una obligación internacional de considerar a la orientación sexual como una categoría prohibida de discriminación. Estamos hablando del año 2001, ¿no? La Corte se hizo cargo de este argumento respondiendo que las obligaciones consagradas en la Convención Americana, entre ellas la prohibición de discriminación, deben cumplirse por los estados que son parte desde el momento de la ratificación del tratado, reafirmando que la prohibición de discriminación y el acatamiento del principio de igualdad ante la ley son obligaciones de cumplimiento inmediato. En particular, y respecto de la discriminación por orientación sexual, la Corte Interamericana señaló en esta sentencia que la presunta falta de consenso en el interior de algunos países al momento de los hechos, en cuanto al respeto pleno de los derechos de las minorías sexuales, no puede ser tomada en cuenta como argumento válido para negarles o restringirles sus derechos a las personas afectadas, ni para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido. Además, la Corte observó también que al tiempo de los hechos esta forma de discriminación estaba prohibida constitucionalmente en el derecho interno del Estado. Terminó, por supuesto, condenando al Estado ecuatoriano. Acá es interesante la jurisprudencia respecto de que no interesa cuál sea la verdad, cuál sea la orientación sexual, sino que la discriminación por percepción es una forma de discriminación sin lugar a dudas, independientemente de la que la persona pertenezca o no pertenezca en realidad al grupo discriminado. Bueno, estos son los tres casos contenciosos, pero en realidad creo que lo más importante que ha dicho la Corte Interamericana hasta el momento es la opinión consultiva número 24 del 24 de noviembre de 2017. Es una opinión consultiva solicitada por el gobierno de Costa Rica. Las opiniones consultivas las pueden solicitar órganos de la Organización de Estados Americanos o gobiernos, o estados. En este caso fue el Estado de Costa Rica que solicitó esta opinión consultiva, básicamente sobre dos temas, que era el matrimonio igualitario y el derecho a la identidad. Esta opinión fue notificada, fue resuelta el 24 de noviembre, fue notificada el 9 de enero de 2018. Textualmente es opinión consultiva sobre identidad de género, igualdad y no discriminación de parejas del mismo sexo. Dada la trascendencia, vamos a exponer las principales consideraciones.
están más allá de... Porque en definitiva, como les decía, es esta la opinión de la Corte más importante en la materia. La Corte vuelve a precisar que las personas LGTB constituyen una minoría que ha sido históricamente víctima de discriminación estructural, estigmatización, de diversas formas de violencia y de violaciones a sus derechos fundamentales. Este reconocimiento jurisprudencial por la instancia jurisdiccional regional significó un avance cualitativo importante respecto de los casos contenciosos anteriores, puesto que, si bien hay cosas que ya se decían en los casos contenciosos, formuló una conceptuación general de la situación de hecho de todo este extenso grupo de personas. Para responder a los puntos de consulta del gobierno del Estado de Costa Rica, el tribunal también formuló consideraciones generales acerca del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la identidad de género, del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, del derecho al nombre y de los procedimientos de cambio de nombre y demás datos de identidad por razones de género, de la protección convencional del vínculo entre parejas del mismo sexo, como también de los mecanismos por los cuales los estados podrían proteger a las familias diversas. Sobre el principio de igualdad y no discriminación, la Corte reiteró que, de conformidad con las obligaciones generales de respeto y de garantía establecidas en el 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29, lo estipulado por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y de los organismos de Naciones Unidas, en conformidad con todo ello, que la orientación sexual y la identidad y la expresión de género son categorías. De allí, insistió con mayor detalle, resulta prohibida por la Convención Americana cualquier forma, acto o práctica discriminatoria por orientación sexual, identidad o expresión de género. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno proveniente de autoridades y funcionarios estatales o de particulares puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona en razón de su orientación sexual, su identidad o expresión de género. En lo que respecta a la expresión de género, el tribunal reiteró lo señalado ya en el caso Flor Freire de Ecuador, el caso contencioso que me refería en último término, en el sentido de que es posible que una persona sea discriminada por la percepción que otros tengan acerca de su relación con un grupo o sector social, independientemente de que ella se corresponda con la realidad o con la autoidentificación de la víctima. En razón de que en este supuesto también la persona es reducida a una única característica que se le imputa sin que importen otras condiciones personales. Esta insistencia y perfección conceptual es de gran importancia práctica, insisto, como se evidencia en la jurisprudencia, pues los prejuicios paranoides y sus consiguientes fobias son con demasiada frecuencia utilizados para descalificar a personas en su aptitud laboral y profesional como recurso perverso en el marco de las actuales sociedades extremadamente competitivas, más allá de que la imputación de sexualidad no convencional corresponda o no corresponda a la realidad. En otro orden de ideas, específicamente con respecto al alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual, la Corte indicó que esta no se limitaba a la condición de homosexual en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas. En este sentido, por ejemplo, los actos sexuales son una manera de expresar la orientación sexual de la persona, por lo que se encuentran protegidos dentro del mismo derecho a la no discriminación por orientación sexual. El tribunal también afirmó que la vida afectiva con el cónyuge o compañero o compañera permanente, incluyendo las relaciones sexuales, es un aspecto central del ámbito o círculo de intimidad, sobre el que opera la orientación sexual de la persona,
dependiente de la identidad establecida conforme a cómo la persona se autoidentifique. Para la Corte Interamericana, el reconocimiento de la identidad de género se vincula necesariamente con la idea según la cual el sexo y el género deben percibirse como parte de una construcción identitaria que resulta de la decisión libre y autónoma de cada persona, sin que deba estar sujeta a su genitalidad. Por otra parte, el tribunal consideró que el derecho a la identidad, y en particular la manifestación de la identidad, también se encuentra protegido por el artículo 13 de la Convención Americana, que reconoce el derecho a la libertad de expresión. Desde esta perspectiva, interferir arbitrariamente en la expresión de la identidad puede implicar una vulnerabilidad a ese derecho. En este sentido, la falta de reconocimiento de la identidad de género sexual podría resultar en una censura indirecta a las expresiones de género que se aparten de los estándares heteronormativos, lo que implicaría el envío de un mensaje generalizado advirtiendo a las personas que se aparten de dichos estándares, llamémoslos tradicionales, que no contarán con la protección legal y el reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones respecto de quienes respondan a ellos. Toda vez que la identidad de género es un elemento constitutivo de la identidad de las personas, su reconocimiento por el Estado es de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión y de asociación. En este punto, la Corte señaló que el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios que facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en los instrumentos internacionales como la Declaración Americana y la Convención Americana. Añadió que el derecho a la identidad posee un valor instrumental para el ejercicio de determinados derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de tal manera que su plena vigencia fortalece la democracia y el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, por todo lo cual se erige en un medio para el ejercicio de derechos en una sociedad democrática, comprometida con el ejercicio efectivo de la ciudadanía y los valores de la democracia representativa, facilitando así la inclusión social, la participación ciudadana y la igualdad de oportunidades. De conformidad con lo anterior, el tribunal concluyó que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género, y a que los datos que figuran en los registros, así como en los documentos de identidad, sean acordes o correspondan con la definición que tuviere de sí misma, se encuentran protegidos por la Convención Americana en las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, artículo 7 y artículo 11.2, el derecho a la privacidad, artículo 11.2, el reconocimiento a la personalidad jurídica, artículo 3, y el derecho al nombre, artículo 18. En respuesta a la primera pregunta planteada por Costa Rica, la Corte concluyó que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género en los registros y en los documentos de identidad, para que sean acordes a la identidad de género autopercibida, es un derecho protegido por las siguientes normas de la Convención Americana. El 18, derecho al nombre, y también los artículos 3, derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, derecho a la libertad, artículo 7.1, y derecho a la vida privada, artículo 11.2. Como consecuencia de lo anterior, de conformidad con la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y con el deber de adoptar disposiciones de género interno, la Corte afirmó que los Estados están en la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para tales fines. En cuanto a los procedimientos adecuados, se recomienda el procedimiento que sea más práctico y más rápido
y más eficaz y gratuito. No se opta directamente por un procedimiento u otro, un procedimiento administrativo, un procedimiento judicial, pero de cualquier manera cualquiera de los procedimientos, y lo aconsejable sería que se posibiliten los dos y el interesado escoja. De cualquiera de los procedimientos tiene que ser simple, tiene que ser rápido, no debe exigir absolutamente ningún informe médico previo, ni ninguna circunstancia de esa naturaleza, sino simplemente la autopercepción de la persona. En cuanto a la segunda cuestión planteada en la opinión consultiva por el Estado de Costa Rica, es decir, las parejas del mismo sexo, en lo que respecta a la protección convencional del vínculo en estas parejas, la Corte señala que la Convención Americana protege el vínculo familiar derivado de una relación de pareja del mismo sexo, conforme al artículo 11.2, derecho a la protección de la vida privada y familiar, y al artículo 17, derecho a la protección de la familia. En función de los artículos 1.1 y 24, derecho a la igualdad y a la no discriminación, el tribunal también entiende que los derechos patrimoniales derivados del vínculo familiar deben ser tutelados sin discriminación alguna con respecto a las parejas de personas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Sin perjuicio de lo anterior, entiende esta jurisprudencia que la obligación internacional de los Estados trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales y se extiende a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como a los derechos y obligaciones consagrados en el derecho interno de cada Estado, surgidos de los vínculos familiares de parejas heterosexuales. Entre los mecanismos por los cuales el Estado podría proteger a las familias diversas, la Corte observó que existen medidas administrativas, judiciales y legislativas de diversa índole que pueden ser adoptadas por los Estados para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo. La Corte insiste en que los artículos 11.2 y 17 de la Convención no protegen únicamente un modelo particular de familia, que ninguna de estas disposiciones puede ser interpretada de manera excluyente de los derechos allí establecidos para ningún grupo de personas. Agregó la Corte que si un Estado decide que para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, y por ende opta por extender las instituciones existentes a las parejas compuestas por personas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio, de conformidad con el principio pro persona contenido en el 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tal reconocimiento implicaría que esas figuras extendidas estarían también protegidas por los artículos 11.2 y 17 de la Convención. El tribunal consideró que esto es importante, sería el medio más sencillo y eficaz para asegurar los derechos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo. Es decir, extender las disposiciones respecto del matrimonio heterosexual. Por otra parte, la Corte reiteró su jurisprudencia constante en cuanto a que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países respecto del pleno respeto de los derechos de las minorías sexuales no puede en modo alguno ser considerado como argumento válido para negar o restringir los derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido. En lo que se refiere al Instituto del Matrimonio, la Corte Interamericana señaló que establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo sexo, en cuanto a la forma en que pueden fundar una familia, sea por la unión marital de hecho o por un matrimonio civil, no logra superar un test estricto de igualdad, pues a juicio del tribunal no existe una finalidad que sea convencionalmente aceptable para imponer esta distinción. Dicho de otras maneras, la Corte Interamericana entendió que la forma de salvar el principio de igualdad es extender
las mismas relaciones, la institución del matrimonio y las otras instituciones en las mismas condiciones que para las parejas heterosexuales. En consecuencia, la Corte indicó que no era convencionalmente admisible la existencia de dos clases de uniones solemnes para consolidar jurídicamente la comunidad de convivencia, heterosexual y homosexual, puesto que de ese modo quedaría configurada una discriminación fundada en la orientación sexual de las personas que resultaría discriminatoria y por tanto incompatible con la Convención Americana. El tribunal dejó a salvo respecto de esto algunas dificultades que tienen algunos países. Es decir, hay algunos países donde el matrimonio está definido constitucionalmente y sería un obstáculo, es un obstáculo de tipo constitucional la extensión de la institución del matrimonio a las parejas no heterosexuales. En tal caso, la Convención dejó a salvo que en tanto que pueden generar con otro nombre una institución análoga, en tanto se demuestre buena voluntad para superar, para reformar la Constitución y superar esas normas. En este sentido, la Convención, la Corte Interamericana avanzó un paso más sobre, más adelante, respecto de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Quiero aclarar que esta opinión consultiva es de noviembre, dije de noviembre de 2017, si no me equivoco. Sí, del 24 de noviembre se notificó en los primeros días de enero de 2018 al gobierno de Costa Rica. Había una campaña electoral. Esto generó que uno de los candidatos de la campaña, que era un candidato pentecostal, comenzara a subir votos alegando que esta opinión consultiva destruía la familia costarricense, etcétera, etcétera. Bueno, era la catástrofe y era el apocalipsis y cosas por el estilo, en forma tal de que subió votos y en la primera ronda de votación fue el candidato que sacó mayor número de votos, lo cual alarmó seriamente a toda la población de Costa Rica. Se aproximaba la segunda vuelta electoral, siguió con el mismo discurso, pero el pastor jefe pentecostal de él se le ocurrió 2 días antes de la elección o 3 días antes de la elección ir al santuario de la Virgen Patrona de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles, y cuando salió del santuario declaró a toda la prensa que el culto a la Virgen de los Ángeles era idolátrico y que era un culto diabólico. En consecuencia, 3 días después perdió la elección por 60-40. Bueno, este es el final raro y medio folclórico que tuvo esta opinión consultiva. Lo relato porque, bueno, fue un milagro de la Virgen, pero por otra parte señala lo que puede pasar en algunas sociedades con este tipo de jurisprudencia y por donde naturalmente nos pueden correr, ¿no? Bueno, esto es en síntesis lo que ha hecho la Corte Interamericana, los 3 casos contenciosos que hemos tenido, el antecedente de los órganos políticos de la OEA y la opinión consultiva del 2017, que creo que es el paso jurisdiccional por lo menos más avanzado que se hizo en la región. Esto es todo. Muchas gracias, Raúl. Tenemos entre nosotros a Pedro Paradiso Sotile, que es el secretario de la CHA, que hace poco celebramos los 36 años de existencia, pero además que es director ejecutivo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe,
Así que Pedro, te agradecemos la presencia y te cedo la palabra. Hola Rodrigo, muchas gracias. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bárbaro. Muchísimas gracias a Rodrigo, a Yuma y a Raúl. En primer lugar, agradecerles por estas conferencias y agradecerles por estas oportunidades y especialmente hoy, Raúl, agradecerte en nombre personal, pero sobre todo en nombre institucional, el compromiso histórico y las convicciones históricas hechas realidad y hechas también jurisprudencia, en este caso, como bien decías vos, en forma magistral como siempre, de la importancia, ¿no?, que tiene para toda la población y para todas las sociedades, o para aquellas personas que luchamos por la igualdad y la no discriminación en el mundo. El tema que seas uno de los jueces firmantes de la opinión consultiva 24, sin lugar a dudas, es otro gran honor y orgullo que tenemos las personas en Argentina y en el mundo, y la verdad que es muy importante porque sin lugar a dudas creemos y pensamos que es un antes y un después en la lucha de nuestros derechos por la igualdad y la no discriminación, y en la perspectiva de justamente de los derechos humanos en forma universal, más allá de las cuestiones específicas que tiene nuestro colectivo. Y ahí también no solamente agradecerte, sino también aprovechar este momento para hacerte una o dos preguntas. No quiero exponer mucho en el tiempo. En este sentido hay dos cosas que me gustaría escucharte, porque siempre nos abre y nos interpela tus opiniones muchísimo, y nuevamente con esta opinión consultiva histórica y revolucionaria, creo que es la herramienta más importante, sin duda, que tenemos hoy en los sistemas tanto interamericano como el de Naciones Unidas, y que tenemos no solo las organizaciones LGTBI, sino también defensores y defensores de derechos humanos y personas, sobre todo personas LGTBI en toda la región, que históricamente vienen sufriendo sus vulneraciones de derechos, como vos mencionás también muy bien, en muchas oportunidades, pero en la palabra de los muertos, cuando hablabas también del tema del genocidio y el exterminio por goteo de nuestra comunidad y otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Y acá va mi pregunta, en un sistema también interamericano, pero también en un sistema y en un continente donde aún tenemos 9 estados que penalizan y criminalizan la homosexualidad hasta con cadena perpetua. Y por otro lado, digamos, también el rol justamente y cómo podemos contrarrestar, digamos, primero esta opinión consultiva que nos abre un montón de caminos, y como bien vos decías, esto también ha alentado a los grupos antiderechos y a los grupos fundamentalistas que fomentan el discurso de odio y que fomentan la exclusión, justamente a sacar con más fuerzas sus herramientas y su poder económico también hegemónico en la región, para lograr quitar derechos a las personas diferentes, como las nuestras y muchas otras, y sobre todo también alguna reflexión en relación a lo que luego de la opinión consultiva también se discutió bastante, ¿no? Primero, digamos, cómo podemos apoyar desde las organizaciones internacionales o locales al sistema interamericano, al uso, que a veces es muy difícil, sobre todo por las urgencias locales, pero sobre todo cómo podemos utilizarla frente a estos discursos de odio, frente a estas legislaciones también de odio. Y también una pregunta que creo que es muy importante en relación a las respuestas que han tenido estos grupos internacionalmente, ¿no? Cuando le han querido bajar el estatus a la opinión consultiva, ¿no? Diciendo que no es obligatoria para los estados, y que esto, e incluso muchos atreviéndose incluso a hablar de que no creaba una responsabilidad estatal frente al incumplimiento, porque sin lugar a dudas tenemos una opinión consultiva que es una herramienta fundamental y una herramienta revolucionaria para poder trabajar y promover nuestros derechos.
Bueno, en principio, no sé si sabes lo que pasó en Costa Rica. Es decir, la Corte Suprema de Costa Rica resolvió, en función de la opinión consultiva, darle un plazo de 2 años al Poder Legislativo de Costa Rica para que reformara la legislación. El plazo venció hace pocos días, en cuanto a materia de matrimonio me refiero, ¿no? El plazo venció hace pocos días, de modo que el matrimonio igualitario está hoy consagrado por vía jurisprudencial en Costa Rica. Este es uno de los efectos inmediatos que tuvo la opinión consultiva. En cuanto a la tipificación de la llamada sodomía, por suerte ha desaparecido de toda la parte continental. Los países donde la tenemos tipificada es fundamentalmente en los países del Caribe, con distintos efectos en cada uno de ellos, etcétera. ¿No? Estamos haciendo una investigación sobre la situación de derechos humanos de la población LGTB en toda la región. La estamos haciendo con apoyo de la International Bar Association, del ILANUT, del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito, y en el marco del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, tendríamos que haber realizado ya el congreso, convención que íbamos a tener. Hay un documento que ha sido repartido a los distintos asesores que tenemos, están mandando las observaciones, pero bueno, lamentablemente, debido a la situación que nos genera la pandemia, no podemos hacer estamos pensando en hacer una reunión a distancia, previa, y postergar para cuando pase la pandemia la reunión formal, digamos, física. En realidad, lo que se hace en esa investigación es una evaluación de lo que está sucediendo en toda la región y cuál es la situación real de los grupos de personas LGTB en la región. No meramente legislativa, sino fáctica, es decir, qué es lo que está sucediendo en realidad. Bueno, eso está en marcha, es lo que tenemos en este momento. ¿Cómo pelear contra esta nueva edad media que surge especialmente con un sector importante, la mayoría de grupos pentecostales, digamos, que fundamentalmente son los que llevan adelante este tipo de campaña? Bueno, realmente uno de los países donde estos grupos son fuertes, y por eso relaté lo de Costa Rica, es una pequeña experiencia. Hay otras, lamentablemente estos grupos son fuertes en países extensos también, como es Brasil. No nos sucede a nosotros en la Argentina, por algunas razones distintas, pero sí, no podemos negar que ese riesgo existe. Es una opinión retrógrada, totalmente retrógrada, en ese sentido. Y en otros sentidos, por supuesto, no solo en ese, todo lo que es la teología esa rara de que si a uno le va bien es porque por ahí, si le va mal será porque algo será, o si uno es negro y pobre, bueno, algo habrá hecho, no sé, pero bueno, es una lucha política, eso en definitiva, esto no es más que un efecto. Yo creo que a través de la historia, lo que vemos, y lo venía viendo desde hace muchos años, desde que estuve como interventor del INADI, lo que veo realmente es que la discriminación, los movimientos discriminatorios, no se centran solo en un grupo, sino que frontalmente sustentan todas las discriminaciones.
Últimamente me dicen que no puedo hacer referencia a la Shoah ni al nazismo, pero yo hago referencia permanentemente, porque es la barbaridad más grande que sucedió, y entonces cuando uno ve los signos, tiene que decir, bueno, cuidado, de esa barbaridad, creo que el nazismo y su bestialidad y la Shoah, sí, es indiscutible, el dolor es de los judíos, sí, no me cabe duda, pero el hecho, la aberración del hecho, la grosería, la tremenda cosa horripilante del hecho es patrimonio de la humanidad, pero es patrimonio negativo de la humanidad. Si nosotros no asimilamos eso y no nos referenciamos, decir, miren, esa bestialidad, máxima bestialidad del siglo pasado, bueno, cuidado porque, qué sé yo, estamos olvidando una experiencia negativa humana, no solo porque las víctimas son tan humanas como nosotros, sino porque los victimarios eran tan humanos como nosotros. Guarda, yo no participo de la idea del Sonderweg, de que eso era porque los alemanes son alemanes, no, es un racismo al revés. No, cuidado. Y ahí es donde tenemos que sacar experiencia y tenemos que ver siempre semejante barbaridad para detectar signos. Ya sé que las cosas no se repiten igual. La historia no se repite, la historia se continúa. Pero estos hechos, estas groserías, estas barbaridades, estas aberraciones, vienen con el cuchillo bajo el poncho. Ojalá vinieran siempre de la misma forma, porque las podemos prever. Claro, pero no vienen de la misma forma, los ponchos van cambiando. Entonces, sí, las puñaladas son iguales, pero los ponchos no. Entonces, cuando uno ve ciertos signos en los ponchos que vienen, y bueno, tiene que ver qué signos comunes hay con aquello, ¿no? Para poder sacar experiencia anterior. Y efectivamente, sí, uno veía que toda la... ¿Qué es? Sí, discriminación de los judíos, discriminación de los gitanos, discriminación del LGTB, discriminación de la mujer. La mujer, el nazismo la tenía como reproductora de la raza superior, claro. Es decir, no hay... no es que la discriminación por regla general es frontal. Alguna vez en el INADI se me ocurrió frente a esas cosas de que porque la respuesta a la discriminación es sectorial. Entonces empieza una cosa muy rara, mi discriminación es mucho más grave que la tuya. Alguna vez se nos ocurrió en el INADI decir, bueno, vamos a juntar a todos los representantes de los grupos discriminados y vamos a hacer un seminario todos juntos. Y me acuerdo que lo hicimos, cada uno planteaba sus problemas, sus consecuencias. Y me acuerdo que al salir, la pobre Luana, de la cual no me olvido nunca, me agarra de un brazo y me dice, Raúl, mirá que hay gente que tiene problemas más graves que uno. Claro. Hay que tener cuidado con eso de que mi discriminación es más grave que la tuya, porque hay que tener en cuenta, todos estos movimientos son discriminatorios de todas las discriminaciones concebidas, pero la respuesta no es local. Entonces, sí, guarda que hay que estar codo a codo para dar una respuesta local. Hay que dar una respuesta como frente antidiscriminatorio contra todas las discriminaciones. Independientemente de la de cada uno, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Raúl. Hola, Pedro. Bienvenidos todos. Vamos a continuar con algunas de las preguntas que nos hicieron. Tengo acá una listita de aquellos que fueron levantando la mano, así que le voy a dar la palabra a Willy Eloy Guerrini. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Primero, bueno, leí lo que nos mandaron, lo que nos sugeriste ayer respecto al fallo de Bolivia, y la consulta ahora es la siguiente. Ni mi pareja ni yo creemos en el binarismo de género. Yo actualmente tengo un DNI masculino porque no me permitieron, cuando hice el cambio de DNI, tener un DNI sin género, que era lo que me representaba como persona intersexual. Y para mí era la opción menos estigmatizante.
Por lo tanto, si mi pareja tiene un DNI femenino que tampoco le representa, ya que es una persona queer, y yo tengo un DNI masculino que no me representa, porque no me representa ninguno de los géneros binarios, y nos queremos casar el año próximo, pero bueno, con esto de los DNI entraríamos en la categoría de matrimonio heterosexual. Y como usted dijo antes, la Ley de Identidad de Géneros Argentina prevé la autopercepción que tiene que ser respetada jurídicamente. La problemática es que con la documentación solo se contempla femenino y masculino. ¿Qué procedimiento se puede llevar a cabo para poder casarnos sin género y que se respete nuestra identidad, nuestra autopercepción? Creo que habría que plantearlo. Es decir, bueno, se olvidaron de esa posibilidad. Mi autopercepción no es ni masculina ni femenina. Y si la identidad de género es conforme a la autopercepción, bueno, yo tengo una percepción que no es ni masculina ni femenina, y habría que plantearlo. Excelente. Muchísimas gracias. Sobre la base de que la cuestión de autopercepción ha sido resuelta binariamente, y bueno, y hay otras posibilidades. Si el principio es la autopercepción, bueno, yo no me autopercibo de esa manera, ni en una ni en otra. Y bueno, respeten mi autopercepción. Y abrir una jurisprudencia en ese sentido. ¿Tendríamos que presentar algún recurso de amparo o algo así? Sí. Plantear la discusión. Estas cosas avanzan, propulsión a discusión. Cada paso se va dando y las sociedades avanzan en función de eso. No hay nada que hacerlo. Si no se plantea la discusión y toma estado público, etcétera, y bueno, no pasa nada. Cuando se plantea la discusión, ahí es cuando se avanza. Lamentablemente hay una cuestión que es la siguiente. A ver, no solo respecto de estos derechos, respecto de todos los derechos. Tengamos en cuenta que el artículo 16 de nuestra Constitución establece el principio de igualdad, ¿no? ¿El principio de igualdad está hecho? No. Es un deber ser. Respecto de todos los derechos, incluso me refiero a derechos individuales también, no es que no están realizados. Lo que manda la Constitución, lo que manda la Convención Americana, es un deber ser. Un deber ser se establece porque hay algo que no es. Porque si fuese, bueno, no es necesario el deber ser, ¿no? Nadie hace una ley para decir que el corazón tiene que estar a la izquierda. ¿Por qué? Porque está a la izquierda. Nadie hace una ley diciendo que las cosas tienen que caer para abajo. Se caen para abajo. Listo. Si se hace un deber ser es porque se supone que hay un ser que no es, pero que debe llegar a ser. Entonces, ¿en qué medida ese deber ser se realiza socialmente? No hay ninguno de esos deber ser que sean absolutamente realizados. Hay un estándar de realización. Frente a todo derecho. A todo. Y entonces lo que tenemos que hacer continuamente es ir haciendo avanzar el estándar de realización de ese deber ser en el ser. Y eso requiere una pelea, requiere una lucha. El derecho es lucha. Entonces, bueno, hay una situación que no está contemplada. Bueno, contémplela. Haga avanzar el estándar, ese estándar de igualdad. Ustedes dicen que la identidad es autopercibida, bueno, pero yo no me percibo como tal ni como tal. Respete mi autopercepción y plantear la cuestión. Se abre un nuevo debate, una nueva etapa de lucha. ¿Está bien? Muchísimas gracias. José, yo ya te vi, así que ya te puse en la listita.
Bien, yo fui anotando en función de cómo fueron apareciendo en el chat. Le vamos a dar la palabra a Ezequiel Gesser. Hola. Ahí está. Yo soy de La Pampa. En primer lugar quiero agradecer a Eve, a las madres y a la comunidad por haber recuperado el Yunma. Eso me pone muy feliz. Y quiero hacerte las siguientes consultas, Raúl. Consultarte qué opinas sobre el lenguaje inclusivo en la justicia. Y por otro lado, qué opinas sobre el cupo laboral trans. Bueno, lo del cupo laboral trans me parece que es correcto, habría que hacerlo. Son medidas de discriminación positiva. Creo que todo eso es sano. Callate, callate. Cierran los micrófonos, va a ser mejor. Eso es. El lenguaje inclusivo tengo alguna reserva. Yo no me gusta mucho. Me parece que lo que estamos haciendo es copiar al inglés. No me convence mucho. No creo que esa sea una solución no discriminatoria. Bien, continuamos entonces con Graciela Rinaldi. Te damos la palabra. Graciela, por favor, tenés que darle clic para poder... ¿El microfonito? ¿Sí? Lo tenés que... Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bueno, doctor, bueno, ahora voy a poder hablar, por suerte ayer se me cortó justo. No, primero, bueno, decirle que, digamos, usted ha estado en nuestra casa, yo soy psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, tengo entendido que estuvo muchos años en criminología, así que, bueno, poder decirle, desde luego, las dos miradas que yo tengo, porque además soy perito y, bueno, estoy osando estudiar Derecho también en la UBA, estaba pensando en esta cuestión de cómo mirar a la niñez. Yo soy docente de la materia niñez de la UBA, y hemos hecho jornadas, por ejemplo, donde cada vez más nos teníamos que interpelar a qué niñez estábamos hablándole. Y en virtud de ellos estuvimos trabajando un libro, una temática que surgió de un libro que salió hace poco, escrito por una niña, digamos, una niña que era varón inicialmente, y ella se propone a partir de los 4 años identificarse como niña, digamos. Se llama Yo Nena, Yo Princesa. Y ella se autodefine, se elige su nombre es Luana, y empieza a partir de allí, digamos, me parece que ha hecho como una suerte de hito en esto, ¿no? Sobre todo porque quien lo pronuncia es una niña. Después ahí aparecieron un montón de controversias, y entonces las identificaciones, y quién le dijo a quién, y etcétera, etcétera, o las presiones. A raíz de esto nos encontramos con algo. Yo soy psicoanalista. Nos preguntamos, siguiendo a Freud, un poquito más a Lacan, si se quiere, si estas miradas con las que nosotros estamos acostumbrados a ver, estas miradas desde la teoría, de qué manera podemos nosotros, digamos, no sé si la palabra es ayornarlas, acomodarlas, pensarlas, o si tenemos que empezar a pensar alguna otra cosa porque la realidad se nos impone también. Digamos, esto para mí es como un meollo, digamos, donde estamos circulando o ultra tradicionalistas, o empezamos también a mirar qué es lo que pasa. No sé, yo sé que usted ha tenido como las dos miradas, entonces preguntarle algo, ¿qué piensa de esto? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo aprendemos de esto? Yo creo que no soy psicólogo, ¿eh?
No, sí. Pero creo que como todo, en cualquier ciencia, es necesario ser creativo. Sí. Es necesario, frente a nuevas realidades, o a nuevos problemas, o a nuevas problematizaciones. Es indiscutible que Freud elabora toda su teoría en un marco patriarcal. Ujú. Creo que no hay una discusión sobre eso. Claro. Bueno, que hable de la envidia del pene, qué sé yo. ¿Y qué me sucederá? ¿Tengo yo una envidia del útero? No sé. Esto no niega la importancia, pero bueno, pero creo que hay que ir más adelante, frente a nuevas realidades, a nuevos descubrimientos. No hay nada que sea estático, y creo que el menos estático ha sido Freud, ¿eh? Porque a lo largo de su vida uno ve cómo va dinamizando, cómo va avanzando. Y sí, creo que hay que imaginar, hay que imaginar e investigar nuevas vías frente a nuevas realidades que se van revelando que en aquel momento no se tuvieron en cuenta, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Como todo saber, como toda ciencia, ¿no? Gracias. Las categorías, sí, se hacen en un momento, pero bueno, pero después justamente se rompen, ¿no? Y se plantean nuevos problemas, y hay que replantear cosas, ¿no? Es el avance de todo saber, ¿no? Las grandes verdades de hoy son los errores de mañana en toda disciplina que vamos a ver. Gracias. Bueno, muy bien, continuamos con José entonces, que ahora no lo encuentro, pero debe estar por allí, que estaba levantando la mano. Muchas gracias, doctor Raúl Zaffaroni, muchas gracias al equipo. Mientras usted hablaba, doctor, pensé esto. La conquista de la libertad es lenta. La conquista de la libertad es muy lenta. Se lleva la vida de generaciones enteras conquistar la libertad. Y como la opresión, el ludibrio, el pecado fue impuesto a fuego y a sangre durante tantos milenios, mover ese enorme monumento a la opresión es lento. Le pregunté a un sacerdote con 2 doctorados en Europa, ¿usted ha leído a Foucault? Y el hombre me miró candorosamente y me dijo, ¿Foucault? ¿Foucault? No, Foucault no. Sí, atinó a una respuesta y me preguntó, ¿Charles de Foucault? Y le dije, no, Michel Foucault. El hombre venía, o sea, para decir, una enorme erudición gigantesca, con 2 doctorados, y es un hombre que tiene 45 años, con 2 doctorados, y no había leído a Foucault. La conquista de la libertad es muy lenta, pero lo estamos logrando. Dije cierta vez en el aula, con gente grande, todos mayor de 25 años, 22, 30, algunos de 50, me alegro de formar parte de una sociedad donde una persona no es echada de su espacio laboral por ser negro, flaco, feo, alto, gordo, homosexual, judío o cristiano. Y me preguntó un mocoso de los más jovencitos, creo que tenía 22, 23 a lo sumo, ¿es usted homosexual? Y ese muchacho me puso, no en un apriete, me puso en la disyuntiva de la verdad. Sí, lo soy, le dije. Y seguí con mi exposición. Pero es muy lento, pero lo estamos logrando. Es todo. Sí, tampoco es una cuestión de tantos milenios. Es de un milenio, no más. Ah, sí, es cierto. Las reglas jurídicas
respecto de la regulación sexual se fijan por el año 1000 aproximadamente. Y todavía continúan, ¿no? Si uno revisa las leyes que aparecían en Europa en ese momento, le dedican más espacio a la regulación sexual que a la regulación de la propiedad. Pero tienen 1000 años, no es que sea antropológicamente la historia de la humanidad, ¿no? No nos engañemos respecto de eso. Ha habido muchas culturas con muchas... En ese sentido, ahora la respuesta a quien le pregunta a uno cuál es la orientación sexual de uno, creo que la respuesta más correcta es: ¿a usted qué le importa? ¿O tiene algún interés personal? Entonces lo hablamos a la salida. Es una cuestión de intimidad. Se meten. De todas formas, me encantó decirle, me encantó no decirle, sino que el joven me hubiese puesto en la disyuntiva de la verdad, o de la incertidumbre, que podía ser. Y me sentí absolutamente libre. Obviamente era un hombre adulto, digamos, también. Bueno, bien, muchas gracias a ambos. Vamos con la última pregunta. Patricio Reynoso, habías levantado la mano, así que te escuchamos. Hola, primero que todo me gustaría agradecer al doctor Zaffaroni. Tengo acá el libro. Nada, me encanta, soy un gran admirador. Y mi pregunta va respecto a lo que dijo Ezequiel del lenguaje inclusive, ¿no? Yo estoy leyendo a Berger y Luhmann, que ellos le dedican gran parte a esto de el lenguaje, ¿no? Que lo ven como muy importante. Y yo creo que me llamó la atención, ya que creo que sería como un avance bueno, esto de incorporar ya en el lenguaje un lenguaje más inclusive, que no distingue, y usted dijo que no le gusta, que le parece medio una copia del inglés, y me gustaría ver su mirada, ¿no? Respecto a la importancia del lenguaje en el cambio de una sociedad, por así decirlo. No sé si me explico bien. Sí. No, creo que hay que cuidar el lenguaje, pero en otro sentido. No creo que eso se pueda con géneros y, qué sé yo, géneros son a veces antojadizos, no... qué sé yo, puedo decir la hiena, y que no hay una hiena macho, bueno, qué sé yo, eso es la dinámica de nuestras lenguas. Yo acostumbro a modificar el lenguaje de otra manera, ¿no? Cuando tengo que dirigirme a un público, en vez de decir señores y señoras, digo señoras y señores, o amigas y amigos, o compañeras y compañeros. Pongo a la mujer adelante. Es una forma de modificar el lenguaje. No tengo por qué alterar los géneros. No. Y para las personas que no se sienten identificadas con ningún género, pregunto por curiosidad. Qué sé yo, que digan nosotros o nosotras, que elijan cualquiera. No tiene importancia eso. No lo veo como una cuestión totalmente decisiva en materia. No. Creo que la discriminación va por algo más profundo que esas formulaciones, ¿no? Hay muchas cosas en el lenguaje mismo que no nos damos cuenta y sí, inconscientemente, pero no creo que modificar o alterar lo que es un lenguaje en que la asignación de géneros es arbitraria. No creo que resuelva el problema. No me parece fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Excelente clase. Y en otra hay por ejemplo, cosas
Cuando se dice el hombre para significar la humanidad, yo normalmente uso la palabra el humano, no el hombre. Y creo que es correcto, y en alemán es correcto, dice der Mensch, no der Mann. Y es el humano, no es el hombre. Y sí, me he dado cuenta, y van a ver en todos mis escritos, que normalmente cuando me refiero a lo que normalmente se dice el hombre, en lugar del hombre digo el humano. Creo que esas sí son cosas importantes, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias a ambos. Vamos excepcionalmente a hacer una pregunta más y luego vamos a cerrar, ¿sí? Agustina Ponce, que habías pedido la palabra. Bueno, buenas noches para todas, para todos, para todes. Antes que nada agradecerle a la Universidad de Madres, al doctor Zaffaroni, la verdad que ha sido un placer ser parte de estos seminarios. Agradezco todo esto que nos comentó hoy, y quería más que hacer una pregunta, hacer algunas valoraciones. Esto que decía el doctor Zaffaroni, yo fui emparista por la Ley de Identidad de Género acá en Mar del Plata, y conocemos las travestis y las trans de lo que significa luchar para la conquista de nuestros derechos, así que nada, poner en valor esta afirmación que hacía hace un rato el doctor Zaffaroni a Willy, para que pueda poder plantear una cuestión que tenga que ver con el no reconocimiento. La Ley de Identidad de Género finalmente administrativamente fue traicionada y se enfocó únicamente en dos, en los géneros binarios que conocemos, ahondando únicamente en lo femenino y lo masculino. Comentarle también a Graciela, que hace un rato hablaba de Luana, que el Yo Nena, Yo Princesa es un relato que hace su madre desde la perspectiva de ella misma como madre, respecto de lo que es criar una niña trans, y comparto absolutamente con el doctor Zaffaroni en cuanto dice esta situación de, bueno, hay que ayornarse, ¿no? Hay que tener miradas que abarquen, porque finalmente las travestis más temprano, más tarde, finalmente somos travestis, o sea, no, es fundamental el acompañamiento de los padres y las madres para que estas exclusiones no sean tan a temprana edad, y me parece que la intervención tanto del derecho pero también de la psicología es muy importante, el allanamiento. Acá en Mar del Plata yo milito dentro de una ONG que tiene algún psicólogo o alguna psicóloga que tiene una mirada un poco más amplia en este sentido, y que tiene que ver con acompañar a las familias, ¿no? Con niños y niñas con identidades de géneros diversas, porque en realidad necesitamos esto. Y también agradecer el fallo de este año de Azul Rojas Marín contra el Estado de Perú, en el que intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me parece fundamental. Creo que Argentina tiene muchas compañeras migrantes trans peruanas, justamente por la opresión que existe en el Estado peruano. Hoy estuve reunida con 6 compañeras para poder ayudarlas a tramitar su cuestión migratoria. Y bueno, y los relatos que existen, y también preguntarle al doctor en este sentido, justamente tenía que ver con preguntarle cómo hacemos desde otras latitudes para acompañar a compañeras a que pidan y que puedan ejercer sus derechos, ¿no? Porque es verdad esto también que dice, cómo finalmente quienes somos discriminados y discriminadas luchamos con un frente propio y no con un frente común. No nos aliamos todos los discriminados y las discriminadas para pelear por nuestros derechos, y finalmente terminamos como segregados y perdiendo la batalla, ¿no? Porque la verdad es que terminamos perdiendo la batalla cada uno, les inmigrantes por un lado, las travestis por el otro, homosexuales por otros, pobres por otro. Bueno, en definitiva, ¿cómo hacemos? Porque, y juntándolo con lo que decía ayer, ¿no? Que tiene que ver en realidad, el gran enemigo es el sistema capitalista, y es en realidad el gran opresor y el que
dice quién está bien y quién está mal en esta sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos desde otras latitudes para acompañar los procesos, al menos de las compañeras, en este caso transmigrantes, que bueno, hasta hace poquito les hicieron hacer sentadillas diciendo soy hombre, soy hombre, soy hombre, y videos que han sido difundidos acá en Argentina, ¿no? Bueno, creo que lo que hay que insistir, no sé, me parece que los órganos internacionales existen, hay que usarlos. Hay que usar la Comisión Interamericana, hay que usar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Está bien, uno hace una denuncia, se la rechazan, no le dicen nada, tardan 5 años. Bueno, hagamos otra, hagamos otra, hagamos otra. Bombardeemos, movamos a la gente. Saquemos las cosas en los diarios, mandemos notas. No nos publican una, no nos publican otra, algunas la van a publicar. Parémonos con una pancarta delante de la embajada. ¿Qué sé yo? Es lucha. ¿Y qué va a hacer? No. Me quieren decir que les sintetice todas las formas de lucha. La lucha por los derechos los derechos nunca se consiguen por gracia del príncipe. Los derechos se consiguen por lucha, a veces se arrancan. Bueno, imaginemos toda la forma de lucha no violenta, y hay muchas. Bueno, hay que hacerlo, hay que usarlas. Un día no funciona, otro día no funciona, un día va a funcionar. Y algunos derechos, es curioso, ¿no? Pero algunos derechos avanzan porque se toca a alguien importante alguna vez. Porque la violación de esos derechos alguna vez pega en alguien que tiene más voz. Hay que tener en cuenta eso también. Pero bueno, son todos mecanismos de lucha, circunstancias. Los estándares de realización del deber ser en el ser no se producen solos. Si todo el deber ser fuera ser, ya estaríamos en el paraíso. Lamentablemente no. Pero para algo sirven los deber ser escritos. Para que estemos jodiendo hasta que va subiendo el estándar. Discúlpenme la expresión, pero esa es la forma. No hay otra. Agilitar la imaginación. ¿Cómo? Y pelear. Muchas gracias, Raúl. Vamos a poner, antes de terminar, los convocamos a una actividad que realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Madre Plaza Mayo, la carrera de comunicación el lunes con Roberto Caballero, en una charla sobre periodismo de investigación. Pedro, un abrazo grande, gracias por estar, y Raúl, muchas gracias, te esperamos nuevamente, muchas gracias a todos y a todas, hasta la próxima. Chao.